Cierra los ojos. Respira profundamente. Imagina que estás sola en una habitación silenciosa, donde la única presencia es la de Dios, que te ve exactamente como eres, sin máscaras, sin filtros, sin las defensas que aprendiste a construir a lo largo de los años. Tal vez estés escuchando este mensaje ahora, sola, sentada en el borde de la cama, con un nudo en el pecho, sintiéndote invisible, culpable, dividida entre una vocación espiritual intensa y una lucha silenciosa que no tienes el coraje de verbalizar, la batalla contra la lujuria. Sí, esa lucha secreta que muchas veces nunca te atreviste a confesar ni siquiera en oración. No porque no confíes en Dios, sino porque temes que Él se decepcione. Y sin embargo, tal vez nadie te haya dicho esto antes, pero esa batalla no es una señal de que has fallado espiritualmente. Es de hecho un campo secreto de batalla, donde Dios está purificando y madurando tu alma. Porque justamente quien busca con más intensidad la santidad parece ser tentado con más violencia. Tal vez ya te hayas hecho esa pregunta, y quizás incluso hayas concluido que tu espiritualidad no es suficiente. Pero quiero invitarte ahora a mirar esa lucha de otra manera. Charles Stanley enseñaba, con la sabiduría de quien conoce los rincones más oscuros del alma humana, que las pruebas no son castigos, sino permisos divinos para el maduramiento. Lo que estás viviendo no es el fin de tu historia, sino la oportunidad de Dios para esculpir en ti una nueva identidad. La lujuria muchas veces no es tu esencia, sino un síntoma. Es la superficie de un dolor que está mucho más profundo, tal vez una necesidad de afecto no reconocida, tal vez el eco de un rechazo que nunca lograste expresar con palabras, tal vez el vacío dejado por una ausencia, una pérdida o un abandono. Lo sientes, pero no sabes explicarlo. Y entonces el impulso aparece como una búsqueda confusa, intentando llenar lagunas que en realidad son emocionales y no físicas. Y así se crea dentro de ti una oscilación, una frecuencia vibracional disonante, como un instrumento desafinado que intenta tocar una melodía de pureza, pero que se ve constantemente saboteado por la autocrítica, la vergüenza, el miedo. El flujo espiritual, que antes parecía tan libre, comienza a bloquearse por esa tensión interna, ese vaivén de impulsos y juicios, de deseos y castigos autoimpuestos. Pero escucha con atención y con el corazón abierto. Charles Stanley decía, con aquella serenidad que solo quien ha aprendido a esperar entiende, Dios no llama a los capacitados, Él capacita a los llamados. Y antes de capacitar, Él purifica. Por eso, si hoy enfrentas esta lucha, no es porque estés espiritualmente en bancarrota, sino porque Dios está puliendo precisamente la área más frágil de tu ser. Tu llamado no está anulado por causa de esta batalla. Por el contrario, está siendo perfeccionado, santificado, profundizado. Billy Graham, otro hombre que atravesó muchas batallas espirituales, decía con firmeza y ternura, no son las tentaciones las que nos definen, sino nuestra respuesta a ellas. No es el impulso el que determina quién eres, sino la manera en que eliges, aunque tropieces, levantarte, seguir y rendirte, no al deseo, sino a la gracia. Entonces respira nuevamente, más lentamente ahora, y permítete en este inicio de jornada reconocer, tu lucha no te descalifica, no te excluye, no te condena, es, misteriosamente, el espacio donde Dios te está encontrando y donde Él, con paciencia y amor, construirá algo que aún no puedes ver, pero que un día será el testimonio silencioso de tu victoria escondida en el altar secreto de tu alma. Tal vez nunca te hayas detenido a percibir, pero hay un espacio dentro de ti que grita silenciosamente por algo que nunca recibiste. Ese espacio es antiguo, profundo y muchas veces escondido incluso de ti misma. La lujuria, en este contexto, no surge como una elección consciente, sino como un sustituto inconsciente, un intento de llenar un vacío dejado por la ausencia de vínculos afectivos seguros, vínculos que, tal vez, nunca se formaron. No se trata solo de un deseo físico, sino de una necesidad emocional no reconocida, de un afecto que faltó, de un abrazo que nunca llegó, de una palabra de aceptación que no fue dicha. Ese vacío no es solo un recuerdo vago,
sino un bloqueo espiritual real, alimentado por traumas de rechazo, por heridas causadas por abuso emocional o por la ausencia de un afecto paterno que debería haber sido un cimiento, y sin embargo, fue una ausencia. Esos traumas, aunque enterrados hace mucho tiempo bajo capas de fuerza y espiritualidad, moldean silenciosamente la búsqueda de placer inmediato, impidiendo que te entregues a conexiones espirituales profundas. El cuerpo responde, el impulso aparece, pero el alma sigue clamando por algo que va más allá de lo físico. Busca seguridad, acogida, pertenencia. Las memorias traumáticas, incluso cuando no se recuerdan con claridad, se transforman en caminos invisibles que determinan tus reacciones. El cerebro, moldeado por la carencia, construye atajos emocionales que refuerzan la compulsión, creando un ciclo donde el deseo surge no como expresión del alma, sino como un intento apresurado de aliviar el dolor. Y así, sin darte cuenta, comienzas a confundir la intensidad del impulso con un defecto en tu esencia, cuando en realidad es solo un reflejo de tu necesidad más profunda de ser amada, aceptada, acogida. Pero hay un camino de sanación, y no comienza con la negación del deseo, ni con el intento de sofocar el impulso, sino con el coraje sereno de reconocer que tu necesidad afectiva es legítima, no es motivo de vergüenza, ni de culpa, es humana, y más que eso, es espiritual, porque el propio Dios que te creó plantó en ti el anhelo por relación, por comunión, por intimidad verdadera. Buscar la expresión saludable de esa necesidad es un camino de redención, no de condenación. Ese camino pasa, sí, por relaciones auténticas, por vínculos seguros y confiables, pero sobre todo por la intimidad con Dios. Una intimidad que no exige perfección, que no cobra santidad como moneda de cambio, sino que acoge tu vulnerabilidad, abraza tu fragilidad y sana tu carencia con un amor que no falla. Y a medida que aprendes a volverte hacia esa fuente, la compulsión pierde fuerza, el impulso se transforma, y tu alma, que antes gritaba en silencio, encuentra finalmente un reposo seguro, donde ya no necesita luchar para ser amada, porque ya sabe que siempre lo ha sido. Existe una confusión silenciosa que pesa sobre el alma de quien enfrenta la lucha contra la lujuria. Es el error invisible, muchas veces arraigado en la cultura religiosa y alimentado por la dureza de las propias exigencias internas, creer que la existencia del deseo anula la identidad en Cristo, como si el simple hecho de sentir el impulso fuera suficiente para borrar todo lo que Dios ya ha dicho sobre ti, todo lo que Él ya ha realizado en tu vida. Pero no es así, nunca lo ha sido. Ese falso concepto de pureza, que la entiende como la ausencia total de deseo, como si la santidad dependiera de una neutralización completa de los impulsos, es una distorsión espiritual que hiere, que aísla, que paraliza. Porque, bíblicamente, la pureza no está ligada a la inexistencia de impulsos, sino a la dirección del corazón. No es el impulso el que define quién eres, sino el camino que eliges recorrer a partir de él. El deseo no es, en sí mismo, un pecado. Es una invitación a la conciencia, a la elección, a la entrega. Pero cuando esa visión se distorsiona, cuando crees que solo el hecho de sentir ya es un fracaso, la vergüenza se instala, el aislamiento se intensifica y el ciclo compulsivo se fortalece. Esa autocrítica crónica no es solo espiritual, sino también neuroemocional. Cada vez que te castigas por sentir, cada vez que te condenas por desear, el cuerpo responde con un aumento de cortisol, la hormona del estrés. Y en ese estado la empatía contigo misma disminuye, la capacidad de acoger tu propia fragilidad se bloquea y la motivación espiritual se desvanece. Te sientes distante de Dios, no porque Él se haya alejado, sino porque la vergüenza levantó un muro entre tu alma y su presencia. Pero hay una clave espiritual que puede abrir un camino de liberación, el discernimiento entre tentación y pecado. La tentación no es pecado. Es una experiencia humana universal que ni siquiera Cristo, el Hijo de Dios, dejó de enfrentar. Pecado no es el deseo que surge, sino la elección que se hace a partir de él. Y cuando aprendes a transformar el deseo, no en culpa, sino en oración sincera,
Cuando aprendes a reorientar la energía del impulso hacia el clamor, hacia el diálogo íntimo con Dios, entonces lo que antes parecía un fracaso espiritual se convierte en un punto de encuentro, un altar escondido donde descubres que, incluso en tus áreas más frágiles, la gracia es suficiente. No es necesario apagar el deseo para ser pura. Es necesario, sí, aprender a habitarlo con conciencia, a atravesarlo con oración, a reorientarlo con amor. Y así, la vergüenza pierde su fuerza, el ciclo se debilita, y tu identidad, aquella que Dios te dio antes de que libraras cualquier batalla, permanece intacta, preservada, inquebrantable, porque no eres lo que sientes, eres quien Dios dice que eres, y Él te llama hija amada, incluso cuando tu alma se siente perdida en medio de la lucha. Hay una verdad silenciosa que pocos tienen el coraje de admitir. Cuanto mayor es el llamado, más intensa será la tentación. Es contraintuitivo, parece injusto, suena incluso como una contradicción, pero, en la lógica del reino, esa tensión entre vocación y fragilidad humana es, de hecho, un sello espiritual, no una condenación. El apóstol Pablo hablaba sobre esto con una claridad desconcertante cuando mencionó su espina en la carne. Nadie sabe con certeza cuál era su lucha, pero sabemos que lo acompañaba, que lo hería, que le recordaba cada día su absoluta dependencia de Dios. Esa metáfora de la espina revela una realidad profunda. Cuanto más Dios profundiza tu conciencia espiritual, más percibes también las áreas frágiles, ocultas, que antes tal vez ni siquiera sabías que existían. La luz de Dios ilumina no solo el camino, sino también los rincones oscuros del alma. Y con eso la lucha se intensifica, no porque te estés alejando de Dios, sino precisamente porque te estás acercando. Es necesario percibir que la tentación no es una señal de alejamiento espiritual, sino de proximidad con el propósito. Aquello que te tienta con más fuerza muchas veces está íntimamente ligado a aquello para lo cual fuiste llamada con más intensidad. El enemigo no desperdicia esfuerzos en quien ya está preso, sino que invierte fuertemente en quien representa una amenaza espiritual real. Por eso, tu batalla no es evidencia de derrota, sino de que hay algo demasiado precioso en ti, algo que el cielo quiere proteger y el infierno quiere destruir. Y aquí entra una perspectiva que la neurociencia también confirma. Cuanto mayor es el esfuerzo de represión ciega, mayor es el riesgo de intensificación del impulso. Cuando intentas eliminar el deseo por la fuerza bruta, sin comprender su raíz, no desaparece, se esconde, se fortalece en la sombra y regresa con aún más intensidad. No se trata de reprimir, sino de regular, de crear estrategias emocionales y espirituales que te permitan atravesar el deseo sin ser consumida por él. Es posible que al escuchar esto, recuerdes un momento en que justo después de asumir un papel ministerial o una nueva responsabilidad espiritual, percibiste que tus luchas íntimas se intensificaron, como si, al dar un paso hacia tu llamado, algo dentro de ti se hubiera activado, revelando una vulnerabilidad que antes estaba dormida. No es una coincidencia, es el reflejo de un llamado más profundo. El aumento de la lucha es proporcional al aumento de tu misión. Esa ruptura contraintuitiva no es un castigo, sino una oportunidad. Te invita a abandonar la ilusión de la perfección, a renunciar al intento de controlar todo y a entregarte, con confianza, a aquel que te llamó, porque Él conocía tus fragilidades incluso antes de enviarte, y aún así te eligió, no a pesar de ellas, sino a través de ellas, porque es exactamente ahí, en el punto donde más te sientes débil, donde la fuerza de Él se perfecciona. Cuando el deseo surge, no aparece como un enemigo declarado, sino como un susurro interno, una fuerza que muchas veces te toma desprevenida en medio de una oración, de una alabanza o incluso de un silencio aparentemente sereno. Y, en ese momento, el impulso no quiere ser negado, quiere ser escuchado, comprendido, redirigido. La espiritualidad madura no es la que sofoca los deseos, sino la que aprende a atravesarlos con conciencia, sin miedo, sin culpa, sin la urgencia de apagarlos, sino con la sabiduría de integrarlos.
Una práctica esencial en este proceso es la concienciación, una especie de mindfulness espiritual, donde aprendes a percibir el deseo no como un error, sino como una señal de una necesidad interna aún no resuelta. No se trata de juzgar el impulso, sino de preguntarte con ternura, ¿qué hay detrás de este deseo? ¿Cuál es la emoción oculta que está intentando expresar? Tal vez sea soledad, tal vez sea miedo, tal vez sea el anhelo por un afecto que crees no merecer. A partir de esa concienciación, puedes seguir un modelo de 3 etapas. La primera es identificar la emoción oculta, nombrarla, acogerla. No es débil quien reconoce su necesidad, sino quien la ignora, quien la barre bajo la alfombra espiritual, pensando que así desaparecerá. La segunda etapa es redirigir la energía del deseo hacia prácticas espirituales activas, no como una fuga, sino como una canalización creativa. La oración contemplativa, el ayuno emocional, el servicio al prójimo se convierten en este proceso no en imposiciones religiosas, sino en caminos de transmutación espiritual. Y finalmente, la tercera etapa es reprogramar las creencias limitantes que cargas sobre la pureza, el deseo y la identidad. Muchas veces te enseñaron a creer que el deseo es siempre sucio, que compromete tu santidad, pero en realidad es una fuerza vital que cuando se transforma, se convierte en combustible para tu misión. La meditación bíblica, en este contexto, no es solo una lectura devocional, sino un acto intencional de renovación de la mente. Como Pablo escribió en Romanos 12:2, transformaos por la renovación de vuestra mente. Es este proceso el que crea, en tu estructura neural, nuevos caminos, nuevas respuestas, nuevas posibilidades. La neurociencia lo explica con claridad. La consistencia de estas prácticas modifica las conexiones cerebrales. Aquello que antes era una compulsión automática comienza a perder su fuerza, y en lugar de la urgencia del impulso, nace la serenidad de la elección consciente. La paz interior se amplía, la conexión con Dios se profundiza, y tu identidad espiritual se fortalece, no porque el deseo haya desaparecido, sino porque dejó de ser un señor tirano y se transformó en un siervo útil que te señala lo que aún necesita ser cuidado, amado, restaurado. Y así caminas, no más como quien huye del deseo, sino como quien lo atraviesa en dirección a una libertad que es fruto de la conciencia, de la oración y de la gracia. Imagina, por un instante, el desierto. Un lugar donde no hay aplausos, no hay testigos, no hay escenarios, solo el silencio seco de la arena, el calor que quema y la ausencia de cualquier señal de vida visible. Así es, muchas veces, la lucha secreta contra la lujuria. Un territorio árido del alma, donde nadie ve lo que enfrentas, donde no hay quien te aplauda por resistir, donde el esfuerzo de permanecer firme sucede sin que nadie lo note. Pero es exactamente en ese desierto espiritual donde el alma se desnuda y se fortalece. La imagen de la semilla que muere sola en la oscuridad, enterrada bajo la tierra, invisible a los ojos, habla profundamente de este proceso. La lujuria, en este sentido, no es solo una fuerza a combatir, sino una energía bruta que, cuando se doma y se redirige, se transforma en vitalidad para las relaciones y para el propósito espiritual. Lo que parece ser solo una tentación es, en realidad, una potencia aún no moldeada, una raíz que Dios quiere profundizar antes de permitir que florezca a los ojos del mundo. Piensa en la figura de José, aquel joven que resistió la seducción de la mujer de Potifar. No venció esa tentación por represión ciega, sino porque llevaba dentro de sí una visión espiritual clara. Sabía a quién pertenecía, sabía cuál era su destino. No se dejó arrastrar por el impulso inmediato, porque su alma estaba anclada en una promesa mayor. Su victoria fue silenciosa, privada, pero fue ella la que lo preparó para, más tarde, gobernar una nación y salvar a muchos del hambre. Tal vez tu lucha, ahora, parezca no tener sentido. Tal vez te preguntes por qué necesitas enfrentar este tipo de batalla, por qué Dios no arranca de una vez ese deseo, esa debilidad, ese impulso. Pero sí, en realidad, es precisamente en esta lucha silenciosa donde Dios está cavando espacio para raíces que nadie ve,
pero que un día sostendrán frutos que muchos cosecharán? ¿Y si ese suelo, que ahora parece duro, estéril, sin esperanza, es el lugar donde Dios está profundizando tu capacidad de amar, de acoger, de comprender el dolor ajeno? La lucha secreta no es un error, ni un desvío, ni un castigo. Es un lugar de revelación y de encuentro con Dios. Es en ese suelo oculto donde Él trabaja con mayor profundidad, lejos de los ojos humanos, lejos de los juicios, lejos de las comparaciones, porque lo que Él quiere hacer en ti es mayor que una victoria pública. Quiere formar en ti una raíz inquebrantable, una intimidad que no dependa de las circunstancias, una fuerza que solo puede generarse en el silencio del desierto, en la soledad de la batalla, en la entrega escondida. Y así, cuando llegue el tiempo de la fructificación, no necesitarás probar nada a nadie. El fruto será evidente, pero la raíz, esa, permanecerá secreta, silenciosa, profunda, escondida en Dios, porque fue allí, en ese espacio de tu mayor vulnerabilidad, donde Él realizó la obra más poderosa de tu vida. Ahora respira profundamente y permite que todas estas verdades se asienten en tu alma. La lucha contra la lujuria no es un fallo espiritual, es, más bien, una escuela. Un lugar de madurez emocional y relacional, donde Dios, con paciencia y amor, te va enseñando a transformar la fragilidad en fuerza, el impulso en oración, el desespero en dependencia. Charles Stanley siempre decía con aquella autoridad mansa que calmaba los corazones afligidos: cuando tú no puedes, Dios puede. Y esa es la esencia de la rendición auténtica. Rendición no es desistir, no es levantar las manos como quien acepta pasivamente la derrota. Rendición es entrega consciente, es confiar en las manos de Dios aquello que tú sola ya no puedes transformar. Es descansar en el hecho de que la obra no depende exclusivamente de tu fuerza, sino de la fidelidad de aquel que comenzó y que la completará. Entre la condenación y la convicción existe un abismo. La condenación paraliza, genera vergüenza, aísla. La convicción, por el contrario, impulsa, llama a acercarse, invita a la transformación. Discernir la voz de Dios, en medio de la batalla, es percibir que Él no te grita, Él susurra, no te acusa, sino que te llama por tu nombre, como quien conoce cada parte de tu historia, y aún así, elige amarte y caminar a tu lado. Tu lucha no es una excepción ni una interrupción en el camino espiritual. Forma parte de tu identidad espiritual. No huyas de ella. No la rechaces. No la niegues. Acógela como parte del proceso de convertirte en quien Dios desea que seas. Porque es en medio del fuego donde el oro se purifica. Es en la tensión de la lucha donde los músculos del alma se fortalecen. Es en la vulnerabilidad donde la dependencia de Dios se profundiza. Billy Graham decía, con aquella claridad simple que atravesaba generaciones: la cruz no elimina nuestras debilidades, pero nos da victoria sobre ellas. La cruz no promete que nunca más sentirás el impulso, nunca más tendrás que luchar, pero garantiza que incluso débil, incluso caída, incluso agotada, puedes levantarte porque la victoria no está en tu autosuficiencia, sino en tu dependencia de Cristo. Y tal vez ahora, al mirar tu propia historia, puedas percibir que lo que parecía solo una lucha aislada, silenciosa, vergonzosa, en realidad es el escenario donde Dios está escribiendo una historia de redención y de gracia, donde Él está formando en ti una mujer que no será definida por sus tentaciones, sino por su respuesta a ellas. Y esa respuesta, aunque involucre caídas, tropiezos y lágrimas, será al final un testimonio de que el amor de Dios es más fuerte que cualquier impulso, más profundo que cualquier deseo, más permanente que cualquier debilidad, y que, al final, lo que permanecerá será la gracia, el amor y la certeza de que, incluso en la lucha más íntima y silenciosa, nunca estuviste sola. Dios siempre estuvo allí, contigo, sosteniendo, acogiendo y conduciendo, con paciencia infinita hasta que tu alma, finalmente, pudiera descansar.